Hola, soy María Angélica Alfaro y a continuación voy a exponer un problema, su desarrollo y su solución. Empezamos leyendo. Ana encontró un cartón rectangular en su casa y decide reciclarla realizando con él una caja sin tapa para guardar en ella los cables y accesorios de su celular. El cartón mide 40 por 20 centímetros y la construcción se realizará recortando 4 cuadrados iguales en cada una de las esquinas. A continuación nos pide que realicemos las expresiones algebraicas de la superficie y el volumen de la caja con función del lado del cuadrado. Esta es la imagen del cartón que se va a recortar. Nos dice, para expresar la superficie de la caja debemos identificar primero que al recortar los cuadrados de las esquinas se forman 5 rectángulos. Recordamos que la superficie de un rectángulo se obtiene al multiplicar la base por la altura, es decir, S da igual a base por altura. En este caso tenemos 5 rectángulos, por lo tanto debemos obtener la expresión para cada uno. Para la superficie 1 es S1, la base es X y la altura es 20 menos 2X. Entonces la expresión de la superficie 1 sería S1 da igual a X por 20 menos 2X. Y simplificamos los demás, como ya tenemos aquí. Ahora vamos a hacer su desarrollo. El S1 tenemos que es 20 por X, nos da 20X menos 2X por XX al cuadrado, porque son 2. Para S2 tenemos que es lo mismo, porque tiene las mismas medidas, 20X menos 2X al cuadrado. En S3 la medida aumenta, que viene siendo 40, simplificado es 40 menos 2X al cuadrado, igual 40X. S3, S4, estamos igual, S40 menos 2X al cuadrado. Para la S5 hay que multiplicar base por altura, entonces tenemos S1 por S3, que viene siendo 20X menos 2X, no es 40, aquí estamos mal, ahora sí, 20 menos 2X y por 40 menos 2X. En su simplificación sería 40 por 20 nos da 800. Aquí está, 800 menos 2 por 20 son 40X menos 2 por 40 nos da 80X más 2 por 2, 4X, 2X viene siendo al cuadrado. Entonces, seguimos simplificando. Aquí bajamos el 800. Aquí se suman. En los iguales son 40 más 80, vienen dando 120X. Más 4X al cuadrado. Y esta sería nuestra fórmula para el S5. Aquí están ya las expresiones. A continuación nos dice que la superficie total de la caja será la suma de todas nuestras expresiones. Aquí ya las pusimos, es S1, S2, S3, S4 y S5. Realizamos la suma, son los números iguales. Entonces sumamos 20X, 20, 20, no, 40, 40, luego 40, nos da 40 y 40 son 80, 100, 120. Pero aquí primero bajamos el número 800, que es el número entero. Entonces aquí más 120. Luego hacemos la suma de los cuadrados.
al cuadrado, que vienen siendo 2 menos 2 menos 2 menos 2 menos 2, x al cuadrado, x al cuadrado, x al cuadrado. Esto nos da una suma de 8 menos 2 más 4 nos da igual a 4x al cuadrado. Entonces simplificamos, bajamos el 800, 120 menos 120, que es este con este, 120x menos 120x nos da 0. Entonces, este no pasa, menos, bajamos 4x al cuadrado. Entonces tenemos que la superficie serían 800 menos 4x al cuadrado. Y aquí tenemos resuelta la primera parte. A continuación, nos dice, para calcular el volumen de la caja, hay que recordar que el volumen es superficie de la base por la altura. En este caso, la superficie de la base es S5 y la altura es X. Nos dice que expresemos algebraicamente el volumen que representa la caja. Aquí tenemos la fórmula bajamos la fórmula del volumen, que es S1 por S3 por X, que es la altura que vamos a buscar. Entonces venimos las fórmulas, simplificamos. Es S1, 20 por 2x al cuadrado, 2x, perdón, por 40 menos 2x. No, aquí es 20x, es 20 menos 2x, que es la expresión de S1. 40 menos 2x es la expresión de S3. Entonces aquí empezamos. Bajamos 20 menos 2x. Y aquí es x. Entonces vamos a ver. Aquí es 40. No, x por 2. 40 por 2x son 40 menos, pasa la x, 2x al cuadrado, porque x por x da x al cuadrado. Entonces aquí ya simplificamos, seguimos simplificando. Aquí es 40 por 20 nos da 800x más, no menos, serían 20, 40x, 40, 20, 2 por 20 son 40x al cuadrado, menos 2 por 40 son 80x, más 2 por 2 son 4x, ya somos 3x al cubo. Entonces simplificamos nuevamente, bajamos el 800x menos, se suman, en números iguales sumamos 40 más 80, da un total de 120x al cuadrado, x al cuadrado, más 4x al cubo. Entonces aquí ya sale nuestro resultado. Nuestro volumen sería 800x menos 120x al cubo más 4x al cubo. Este es al cuadrado y este es al cubo. Entonces aquí ya tenemos nuestra fórmula, nuestra expresión para representar el volumen. Seguimos con la siguiente, nos dice que resolvamos siguientes preguntas. Nos dice, encuentra el volumen de la caja, su altura es de 5 centímetros. Entonces aquí tenemos que tomamos la fórmula del volumen. Aquí, como la habíamos visto anteriormente, es 800x menos 120x al cuadrado más 4x al cubo. Empezamos a simplificar nuevamente. Ya teniendo nuestras, como aquí nos está pidiendo por 5, vamos a sustituir las x por el 5. Entonces empezamos, volumen da igual a 800, que es aquí, x5, menos
120, x vale 5 otra vez, más 4, 5 al cubo. Seguimos simplificando. 800 por 5 nos da 4000. Menos, bajamos, 120. Aquí es 5 por 2, 5 por 5, 25, que es al cubo. Aquí bajamos el 4, 5 por 5, 25 por 25 nos da 125, que es al cubo. Seguimos simplificando. Damos igual, bajamos el 4000, que es el número entero. Y aquí 120 por 25 nos da 3000, más 4 por 125 nos da 500. Entonces aquí la suma de esto más esto nos da que el volumen son 1500 centímetros cúbicos. Esta es la respuesta para el inciso A, 1500 centímetros cúbicos. Seguimos con el inciso B. Nos pide que encontremos la superficie de la caja si la altura es de 3 centímetros. Entonces aquí tomamos la fórmula de la superficie. Como lo vimos anteriormente, es 800x menos 4x al cuadrado. Empezamos a simplificar. Es decir, da igual a, 800 menos, reemplazamos la x por el 3, que es la altura que nos están dando, al cuadrado. Simplificamos. 800 menos 4, aquí multiplicamos. 3 por 3, 9. Entonces aquí nos da. Seguimos simplificando. 800 menos 4 por 9, 36. Entonces nos da total de 700, 800 menos 36 nos da 764 centímetros. Entonces aquí tenemos que nuestra superficie para el inciso B nos da 764 centímetros. Esta es nuestra respuesta. Seguimos. El inciso C nos dice, si necesitamos que la superficie de la caja sea de 784 centímetros cuadrados, ¿cuánto debe de valer la altura de la caja? Tomamos la fórmula de la superficie, que es la que ya veníamos manejando. Si para esa tomamos esta y vamos a sacar, ya tenemos un número para superficie, vamos a simplificar. Tenemos aquí, se va a modificar un poco, porque aquí nos está ya dando un dato. Entonces la fórmula de la superficie la tenemos que es 800 menos 4x al cuadrado. Entonces, modificándola tenemos 4x al cuadrado, nos da igual a 800 menos 784, que este dato ya no lo habían dado. Entonces seguimos. Se multiplica 4 al cuadrado, serían 16. Se divide. X al cuadrado serían 16 entre 4. Y x nos da igual a 4 entre 2. Aquí porque se está multiplicando 16, la x al cuadrado viene siendo 4. Entonces 16 entre 4 nos da 4, 4 entre 2 da un total de 2 centímetros. Y esta es nuestra respuesta para la altura. Tenemos que son 2 centímetros. Bueno, esta es nuestra respuesta. Son 2 centímetros del inciso C. Aquí nos dice en el inciso D, si la altura de la caja es de 0 centímetros, calcula la superficie total y el volumen de la caja. Entonces, si para buscar la superficie teníamos que era 800 menos 4x al cuadrado, empezamos a simplificar. Superficie da igual a 800 menos, aquí se multiplica 4 por 0, 0, entonces nos da igual a 0. Aquí seguimos simplificando. 800 por 0 nos da 800. Entonces,
superficie nos da un total de 800, que es la primera que nos está pidiendo. Y para sacar el volumen, ocupamos la fórmula del volumen, que son 800 x menos 120 x al cuadrado más 4x cúbica. Y aquí, como nos está dando que es 0, lo vamos a reemplazar todo por 0. Entonces empezamos, volumen da igual a 800, la x es el 0, 120, la x nuevamente es 0, más 4x es 0 al cubo. Entonces seguimos simplificando. 800 por 0, todos estos se multiplican, se van multiplicando uno con otro. 800 por 0 nos da 0, menos 120 por 0, 0, entonces menos 0. 4 por 0, 0, entonces al cubo. Entonces aquí tenemos que nuestro volumen da igual a 0 centímetros al cubo. Esta es nuestra respuesta para el inciso D. Tenemos de superficie 800 y el volumen 0 centímetros al cubo o cúbicos. Continuamos. En esta nos está pidiendo, dice, considera las superficies S1, S2, S3, S4 y S5. Imagina que le pondrás un forro en la base y otro en las paredes laterales. El forro para la base cuesta 1.2 pesos cada centímetro y el forro de las paredes laterales cuesta 1.5 cada centímetro cuadrado. Si la altura de la caja es de 3 centímetros, calcula cuánto dinero se gastará en forrar todo el interior de la caja. Entonces aquí empezamos. Nos está diciendo que consideremos las superficies, S1. Entonces vamos a poner S1 da igual a 20 x menos 2x al cuadrado. Entonces aquí vamos a reemplazar por 3. Las x se va a reemplazar por 3. Entonces tenemos S1 nos da igual a 20. Vamos a reemplazar por 3. Menos 2, las x se reemplazan por 3 al cuadrado. Entonces tenemos S1, seguimos con S1, 20 por 3 da 60, menos, aquí se multiplica, 2 por 3, 9, por 2, 18. Entonces el total de S1 nos da 42 centímetros cuadrados. 60 menos 18, 42 centímetros cuadrados. Entonces es la misma para S2 porque tiene las mismas medidas. En S3, como tenemos otras medidas S3 y S4, lo manejamos así. S3 es 40x menos 2x al cuadrado. Simplificamos, igual, es lo mismo, nada más con diferente medida. 20, reemplazamos por 3, menos 2, 3 al cuadrado. Entonces aquí tenemos, reemplazamos, es 40 por 3, menos 2x, ajá. Entonces aquí está 40, ajá. 40 por 3 nos da 120, menos 2 por 3, 6. No, 2 por 3. Ay, aquí ya lo equivoqué. Aquí simplificamos, todavía seguimos igual. Seguimos simplificando. Entonces serían aquí 40 por 3 menos, simplificamos. Como es al cuadrado, 2 por 3, 6. Por 3, así son 9. Está igual que en el otro. 40 igual a 2 por 3, 6.
Entonces aquí tenemos que S3 da igual a 40 por 3, 120, menos 2 por 9, 18. Entonces total que S3 nos da un total de 120 menos 18, 102 centímetros cuadrados. Entonces S3 y S4 nos dan 102 centímetros cuadrados, 102 centímetros cuadrados. Entonces aquí vamos a sumar todos los números iguales. Tenemos 42, 42, 102, 102, que son los S. Nos da un total de 288 centímetros cuadrados. Estos son los laterales. 268 centímetros cuadrados. Entonces aquí tenemos que nos da 288 centímetros cuadrados de los laterales, que es la suma de los cuatro, S1, S2, S3 y S4. Y vamos a sacar el de S5. Aquí tenemos que la fórmula es 800, bueno, su expresión no es fórmula, por 120x más 4x al cuadrado. Esta es la fórmula de la superficie. Entonces vamos a reemplazarla por 3. Las x se van a reemplazar por 3. Entonces empezamos. S5 da igual a 800 menos 120. Aquí reemplazamos la primera, que es 3, más 4. Reemplazamos nuevamente por 2. Entonces seguimos. S5 da igual. Simplificamos. 800 menos 120 por 3 nos da 360. Más 3 por 3 son 9. Por 4, 36. Aquí está. Entonces aquí tenemos que nos da 800 menos 360 más 36 nos da 476 centímetros cuadrados. Entonces para dar solución a esto ya tenemos nuestros dos resultados de la superficie. A continuación vamos a multiplicar. Multiplicamos la suma de los laterales, que eran 288 centímetros cuadrados, por 1.5, que es la altura de la caja. ¿Qué es lo que cuestan los laterales? 1.5. Y luego nos da un total de 432. Y ahora multiplicamos la suma de la base. Tenemos que es 476 centímetros cuadrados por 1.2. Esta multiplicación nos da 571.20. Entonces sumamos, esto se suma para sacar nuestra solución total. 432 por 571.20 nos da más 3, 10, 5, 9, 10. 1000. El costo sería de 1003.20. Esta es nuestra respuesta para este inciso, lo que costaría. Seguimos con la siguiente. Aquí nos están pidiendo, dice, recuerda que 1 litro da igual a 1000 centímetros cúbicos. Calcula cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 7 centímetros. Entonces aquí tomamos la fórmula del volumen, que es 800x menos 120x al cuadrado más 4x al cubo. Esta es nuestra fórmula. Entonces vamos a reemplazar la x con el valor de la altura. La altura aquí en este caso es 7, entonces vamos a reemplazar las x con el número 7. Empezamos a simplificar. Con 7 menos 120, 7 al cubo, más 4, otra vez 7. Este es cuadrado y este es cúbico. Seguimos simplificando. Vamos a simplificar las potenciales. Entonces bajamos 800 por 7 menos 120.
7 por 7, aquí tenemos que es 49, más 4 por 7 por 7, 49 por 7, nos da 343. Aquí vamos simplificando, seguimos. Ahora sí multiplicamos 800 por 7, nos da 5600, menos 120 por 49 nos da 5880, más 4 por 343 nos da 1372. Entonces en esto tenemos que el volumen nos da, la resta de esto más esto, nos da 1092 centímetros cúbicos. Entonces para sacar los litros, vamos a dividir, nos está diciendo que son 1000 litros en centímetros cúbicos. Entonces tenemos 1092 entre 1000 centímetros cúbicos, nos da un total de 1.92 litros. Un litro con 92 décimos es lo que nos da. 1 litro con 92 décimos. Y esta es nuestra respuesta, nuestro total para esta. A continuación, y como en el último que nos pone que dice, recuerda, es similar, recuerda que 1 litro son 1000 centímetros cúbicos, hay que calcular cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 8. En la anterior teníamos que eran 7, aquí nada más cambia, es el mismo procedimiento, tomamos la fórmula, la expresión del volumen, empezamos a simplificar, vamos a convertir las x en 8, entonces aquí empezamos 800, 8 menos 120, 8 al cuadrado más 4, 8 cúbico. Seguimos simplificando, 800 por 8, 120, 8 por 8, 64, más 4, 8 por 8, 64 por 8, 512. Este es el total. Seguimos simplificando. Aquí nos da 800 por 8 nos da 6400, menos 120 por 64, 7680, más 4 por 512 nos da 2048. Entonces tenemos que la división la resta más la suma de esto nos da un total de 768 metros cúbicos. Entonces esto lo vamos a dividir nuevamente entre los 1000 centímetros cúbicos. Entonces nos da, es para sacar el total de cuántos litros. Entonces aquí tenemos que la división de 768 metros cúbicos entre 1000 nos da, y es un total de 0.768 litros. Y esta es nuestra respuesta para el quinto y última pregunta o situación que nos pone. Y pues bueno, sería todo y pues muchas gracias.